La historia del profeta anónimo y el león. En los tiempos antiguos de los reyes de Israel, un hombre de Dios, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, recibió un mandato directo de Dios para ir desde Judá a Betel y pronunciar un mensaje contra el altar que el rey Jeroboam había levantado para la adoración de ídolos. Esta historia se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, y aunque es breve, está cargada de enseñanzas profundas sobre la obediencia, el juicio y la advertencia divina. La misión del profeta. El rey Jeroboam, temeroso de perder el control sobre el reino del norte de Israel, había instituido un sistema de adoración idólatra para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén y adorara en el templo. Construyó altares y becerros de oro en Betel y Dan, apartándose radicalmente del culto al Dios verdadero. En este contexto, Dios envió a un profeta desde Judá con una advertencia severa para Jeroboam. El profeta llegó a Betel mientras Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios en el altar. Allí, delante del rey y de todo el pueblo, proclamó una profecía contundente: «Oh altar, altar. Así dice el Señor, he aquí, nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos humanos serán quemados sobre ti». 1 Reyes 13:2. Para confirmar que esta palabra era verdadera, el profeta dio una señal: el altar se partiría y las cenizas se derramarían. Enfurecido, Jeroboam extendió su mano y ordenó que arrestaran al profeta. Sin embargo, tan pronto como hizo esto, su mano se secó, quedando rígida e inmóvil. Aterrorizado, el rey rogó al profeta que intercediera por él ante Dios. El profeta oró, y la mano del rey fue restaurada. Al ver este milagro, Jeroboam, buscando enmendar las cosas, invitó al profeta a su palacio para comer y beber, ofreciéndole incluso un regalo. Sin embargo, el profeta rechazó la oferta con firmeza. Dios le había dado instrucciones claras: no debía comer ni beber en ese lugar, y debía regresar a su casa por un camino diferente. El profeta obedeció y se fue. El encuentro con el profeta anciano. Mientras el profeta anónimo estaba en su camino de regreso, un profeta anciano de Betel escuchó lo que había sucedido. Lleno de curiosidad, ordenó a sus hijos que ensillaran un asno y salió en busca del profeta de Judá. Lo encontró descansando bajo un roble y lo invitó a su casa para comer. El profeta de Judá repitió las instrucciones que había recibido de Dios: no debía comer ni beber en Betel. Entonces, el profeta anciano mintió. Le dijo que un ángel del Señor le había hablado, diciéndole que lo trajera de vuelta a su casa para alimentarlo. Confundido o quizás confiando en el estatus del profeta anciano, el profeta de Judá desobedeció las órdenes originales de Dios y aceptó la invitación. Mientras comían, el Espíritu del Señor vino sobre el profeta anciano, quien profetizó contra su huésped. Declaró que, debido a que había desobedecido el mandato de Dios, no sería enterrado en la tumba de sus antepasados. El juicio del león. El profeta de Judá se despidió y partió, montado en un asno. En el camino, un león lo atacó y lo mató. Lo sorprendente fue que el león no devoró su cuerpo ni atacó al asno. El león simplemente permaneció allí, junto al cadáver del profeta, como un testimonio visible del juicio de Dios. Los transeúntes vieron la escena y la reportaron en la ciudad donde vivía el profeta anciano. Al escuchar lo ocurrido, el profeta anciano fue a buscar el cuerpo del profeta de Judá. Encontró al león y al asno de pie junto al cadáver, tal como se había informado. El profeta anciano tomó el cuerpo, lo colocó sobre el asno y lo llevó de regreso a Betel, donde lo enterró en su propio sepulcro. Conmovido, el profeta anciano ordenó a sus hijos que, cuando muriera, lo enterraran junto al profeta de Judá, reconociendo la importancia de la profecía que había sido pronunciada en nombre de Dios. El significado del juicio. El destino del profeta anónimo parece duro a simple vista. Desobedeció a Dios, aunque fue engañado por otro profeta. Sin embargo, este relato resalta la seriedad de la obediencia a las palabras de Dios. El engaño, aunque proveniente de un profeta respetado, no excusó su desobediencia. El león, una criatura salvaje que actúa según su naturaleza, se convierte en un instrumento del juicio divino. Su comportamiento extraño, matar al profeta pero no devorar su cuerpo ni atacar al asno, sirve como una señal clara del juicio de Dios. Este evento también se destaca como una advertencia para los futuros líderes y profetas de Israel, y aún hoy, para todos aquellos que proclaman la palabra de Dios. La desobediencia,
especialmente cuando se trata de la palabra revelada de Dios, trae consigo consecuencias serias. Análisis, comparación entre la época de la ley y la era de la gracia. Época de la ley. En la época de la ley, como se ve en esta historia, la obediencia a los mandamientos de Dios era crucial. Bajo el antiguo pacto, la ley era clara, y cualquier transgresión, incluso involuntaria o por engaño, a menudo resultaba en un juicio severo. La historia del profeta anónimo refleja este principio de manera contundente. Aunque fue engañado por el profeta anciano, su desobediencia a las instrucciones directas de Dios lo llevó a un castigo inmediato y mortal. El juicio del león es una representación simbólica del carácter justo y santo de Dios. En la época de la ley, la santidad de Dios demandaba una obediencia perfecta, y cualquier desviación, incluso por error o debilidad humana, era juzgada con severidad. Esta historia muestra que, en la época de la ley, el estándar de justicia de Dios era estricto. El juicio no se retrasaba y los errores no eran ignorados. El profeta, aunque fue utilizado por Dios para anunciar una profecía importante, no fue exento de las consecuencias de su desobediencia. La enseñanza principal es que, bajo la ley, Dios demandaba una fidelidad absoluta a sus mandamientos, y cualquier desviación resultaba en juicio. Época de la gracia. Con la llegada de Jesús y el establecimiento del nuevo pacto, entramos en la era de la gracia. Mientras que la obediencia sigue siendo importante, la gracia de Dios ahora actúa como una cobertura para nuestras fallas y debilidades. A diferencia de la época de la ley, en la era de la gracia no recibimos un castigo inmediato por nuestras transgresiones, porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Sin embargo, esto no significa que el pecado y la desobediencia sean excusables, sino que ahora tenemos el camino del arrepentimiento y la restauración. En la época de la gracia, cuando cometemos errores o caemos en desobediencia, Dios no nos castiga de inmediato con muerte o juicio físico como en el caso del profeta anónimo. En cambio, a través de Jesucristo, somos llamados a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a ser restaurados a una relación correcta con Dios. El juicio que el profeta anónimo experimentó ha sido absorbido por Cristo en la cruz, y ahora experimentamos la misericordia de Dios en lugar de un juicio severo. A pesar de esta diferencia fundamental entre las dos épocas, la historia del profeta anónimo sigue siendo relevante. Nos recuerda que, aunque vivamos bajo la gracia, Dios sigue esperando que le obedezcamos. La gracia no es una licencia para desobedecer, sino un llamado a vivir en santidad, reconociendo el inmenso sacrificio de Cristo.